¿Sabías que la mujer que desafió los límites del comercio textil en el siglo I no solo rompió barreras sociales, sino que también abrió las puertas de su casa al cristianismo, convirtiéndose en un pilar silencioso de la fe? Lidia, la mujer de negocios de Tiatira, surgió en medio de un mundo dominado por imperios y tradiciones. Su nombre resonaba en las calles de Filipos, no por ser esposa de un hombre poderoso o madre de una descendencia ilustre, sino por su inquebrantable determinación y su habilidad para teñir las telas de púrpura, el color de la realeza. Pero su verdadera grandeza no yacía en los tintes ni en los contratos que firmaba con comerciantes de tierras lejanas. Su grandeza comenzó cuando escuchó las palabras que cambiarían el curso de su vida para siempre. La Biblia nos presenta a Lidia en un momento aparentemente simple, mientras oraba junto a un río, un lugar donde las mujeres se reunían lejos del bullicio de la ciudad. Era un día cualquiera, o eso creían los testigos que la vieron arrodillada, con el sol reflejando en las aguas tranquilas y en su vestido de tonos nobles. Allí llegó Pablo, el apóstol viajero que, impulsado por visiones y la urgencia divina, había cruzado mares y desiertos para predicar. Y cuando las palabras de Pablo tocaron sus oídos, el corazón de Lidia se abrió como un cofre antiguo, liberando su fe como un río que ya no podía ser contenido. No fue un simple asentimiento de cabeza, ni una frase de cortesía la que la convirtió en la primera creyente de Europa. Fue un despertar interior, una certeza que la impulsó a invitar a Pablo y a sus compañeros a su hogar. Pero, ¿qué sucedió realmente esa tarde? Las Escrituras dicen que ella y su casa fueron bautizados. Sin embargo, la historia que nadie se atreve a contar comienza en los pasillos de su casa, cuando las voces de los apóstoles resonaban como himnos y la fragancia de incienso y esperanza impregnaba cada esquina. Se dice que la mansión de Lidia, adornada con cortinas de púrpura y tapices traídos de Tiro, se convirtió en el primer refugio para los seguidores de Jesús en Filipos. Allí, no solo se tejían los mantos que vestían a los poderosos, sino que también se tejían las primeras redes de la iglesia naciente. Cada noche, las lámparas de aceite brillaban como estrellas en un cielo cerrado, y las oraciones se mezclaban con el canto de mujeres que nunca habían sentido un fervor tan profundo. Algunos afirman que Lidia, con sus manos diestras para el comercio, también tejía palabras de aliento para los desanimados y compartía sus recursos con los más necesitados. Otros susurran que, cuando los soldados romanos merodeaban las calles, buscando sofocar cualquier voz disidente, ella arriesgaba su vida para esconder a los hermanos perseguidos. La Biblia no revela estos secretos en tinta y pergamino, pero los ecos de aquellos muros aún hablan en susurros de valentía y fe. En el corazón de Lidia ardía un fuego que ningún enemigo podía apagar. Ella comprendía lo que muchos hombres aún no veían, que el Evangelio no era solo palabras hermosas, sino un llamado a transformar cada rincón de la vida cotidiana. Por eso, en su mesa se compartía el pan, pero también la visión de un reino donde no había esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino hijos de un mismo Dios. Esa fue la verdadera hazaña de Lidia, convertir su hogar en un faro para una fe que aún era perseguida y malentendida. En sus salas de púrpura y oro, nacía una iglesia invisible a los ojos del imperio, pero poderosa a los ojos del cielo. Y mientras la luna se alzaba sobre Filipos, su voz se unía a la de los apóstoles, proclamando que había encontrado algo más valioso que cualquier tinte real. La certeza de que la fe podía habitar en cada corazón dispuesto a abrirse. ¿Quieres saber cómo esta mujer marcó la historia de la iglesia primitiva y qué secretos nunca antes contados sellaron su legado? No te la pierdas la continuación de esta fascinante historia. Antes de seguir con esta reveladora historia de Lidia, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal, porque aquí desenterramos los relatos bíblicos más épicos y olvidados. Historias que los libros de historia no se atreven a contar, pero que están marcadas por la fuerza de la fe y el poder de lo invisible.
Aquí hablamos de todo, desde profetas olvidados hasta mujeres valientes como Lidia, que cambiaron el curso de la historia sin que nadie lo supiera. Así que quédate hasta el final, porque en este canal vamos a seguir descubriendo cada rincón de la Biblia y compartiendo enseñanzas que te transformarán. Ahora, volvamos a la historia de esta mujer cuyo nombre resonaría más allá de Filipos. Aquella noche, mientras las antorchas parpadeaban en las calles de piedra, Lidia ofreció a Pablo y a sus compañeros no solo su casa, sino su corazón y su confianza absoluta. La Biblia la describe como temerosa de Dios, pero en sus ojos se reflejaba algo más profundo, la determinación de una mujer que había encontrado un propósito mayor que el comercio o las telas preciosas. Su hogar se convirtió en una fortaleza espiritual, un lugar donde la palabra de Dios florecía sin temor a las amenazas de un imperio que no entendía el poder de la fe. Dicen que los primeros discípulos que cruzaron las puertas de la casa de Lidia encontraron no solo un techo seguro, sino un espíritu maternal que los acogía como a sus propios hijos. Ella escuchaba atentamente las enseñanzas de Pablo, memorizando cada palabra como si fuera un tesoro más valioso que cualquier moneda de plata. En su voz se mezclaba la ternura de la hospitalidad con la fuerza de una líder naciente, pues, aunque la historia de la iglesia primitiva está llena de nombres masculinos, fue Lidia quien tejió las primeras hebras de una comunidad que desafiaría a las sombras de la persecución. No fue fácil. El riesgo era real y cada vez más latente. Las autoridades romanas no miraban con buenos ojos a los seguidores de este nuevo camino. Pero Lidia, acostumbrada a las negociaciones difíciles y a los mercados donde solo sobrevivían los más astutos, no temía a los soldados ni a las amenazas. Ella entendía que su negocio de púrpura no era solo un medio para obtener riquezas, ahora era el instrumento con el que alimentaría a los necesitados y sostendría a los que predicaban la buena nueva. Las paredes de su casa escucharon las oraciones más sinceras y los llantos de los que temían por sus vidas. Pero también fueron testigo de las risas que surgían de la esperanza, de las canciones que brotaban como un bálsamo para los corazones cansados. Era un santuario secreto en medio de un mundo gobernado por la brutalidad, y cada día que pasaba, Lidia tejía más firme el lazo entre su fe y su vocación. Algunos relatan que, en las noches más oscuras, cuando los rumores de arrestos se extendían como fuego en un campo seco, Lidia caminaba por su casa en silencio, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Que encendía velas en cada habitación como una ofrenda silenciosa, orando en voz baja para que la gracia de Dios cubriera a sus huéspedes y a su familia. Dicen que sus manos, tan acostumbradas a trabajar con tintes y telas, aprendieron también a imponer consuelo en las espaldas encorvadas y a ofrecer refugio en cada palabra. Y así, mientras el sol de Filipos se alzaba cada día sobre un mundo incierto, el hogar de Lidia seguía siendo un faro inquebrantable. Su historia, aunque breve en los textos sagrados, se extiende en los susurros de los que la conocieron y en los corazones de aquellos que, gracias a su hospitalidad, encontraron en el Evangelio no solo un mensaje, sino un hogar. Pero, ¿qué otras pruebas enfrentó esta mujer cuya fe era tan firme como la púrpura que vendía? ¿Qué visiones nocturnas y qué pactos silenciosos tejieron su destino y el de la iglesia naciente? No te pierdas la continuación, porque lo que viene desvelará la fortaleza silenciosa de una mujer que supo ver la luz donde otros solo veían peligro. La noche en que Pablo fue encarcelado por predicar el Evangelio en Filipos, muchos sintieron que el futuro de la iglesia pendía de un hilo. Las cadenas que apretaban las muñecas del apóstol eran el símbolo de la brutalidad de un imperio que no temía aplastar lo que no entendía. Pero mientras los carceleros se regodeaban en su poder, Lidia no dejó que el miedo echara raíces en su corazón. Ella reunió a los hermanos en su casa, como una madre que protege a sus hijos bajo sus alas. Encendió más lámparas esa noche, no por la oscuridad exterior, sino por la necesidad de mantener la esperanza viva.
con voz serena pero firme, les recordó que el poder de la fe no podía ser encerrado entre muros de piedra ni silenciado con grilletes. Así, entre susurros de oración y miradas llenas de determinación, Lidia tejía un manto invisible de protección que rodeaba a sus hermanos y hermanas en la fe. Los relatos antiguos, que pocos se atreven a mencionar, hablan de cómo Lidia no se limitó a esperar en silencio. Se dice que ella misma, vestida con un manto de púrpura que desafiaba la autoridad romana, se presentó en los tribunales a preguntar por la suerte de Pablo y Silas. Que sus palabras, tan firmes como las columnas de su casa, resonaron en las salas de los jueces y provocaron el asombro de quienes no esperaban ver a una mujer reclamar la libertad de los prisioneros. Los guardias romanos no entendían cómo aquella mujer, conocida por sus negocios y su buen juicio, podía arriesgarlo todo por unos predicadores forasteros. Pero Lidia sabía que su lealtad no se medía en contratos o monedas. Su fe era su mayor riqueza, y estaba dispuesta a ponerla a prueba. Fue ella quien envió comida y ropa limpia a la prisión, quien consoló a los creyentes temblorosos y quien mantuvo firme la llama de la comunidad. Cuando Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente tras el terremoto que sacudió la prisión, regresaron directamente a la casa de Lidia. Allí, entre las paredes que habían escuchado tantas oraciones, se reunieron todos para dar gracias a Dios por el prodigio. Las lágrimas de Lidia no eran de miedo, sino de gratitud. Había sido testigo de cómo el poder del Espíritu Santo podía desmoronar las cadenas más fuertes y devolver la libertad a los siervos de la palabra. La casa de Lidia no volvió a ser la misma. Aquella noche marcó el inicio de algo aún más grande, un movimiento que crecería y se extendería como fuego en un bosque seco. Lidia, la mujer de púrpura, se convirtió en la protectora de una iglesia que ya no era solo un grupo de creyentes, sino una familia espiritual forjada en el crisol de la persecución. Los susurros de aquellos días hablan de cómo ella continuó usando su fortuna para sostener a los necesitados y cómo su hogar se convirtió en un punto de encuentro para los que llegaban de otras tierras, buscando no solo un refugio físico, sino un refugio para sus almas. En cada tela que vendía y en cada oración que susurraba, Lidia dejaba claro que la verdadera riqueza no se contaba en dracmas ni en prestigio social, sino en la capacidad de abrir las puertas de su vida a la obra de Dios. Su historia, tejida entre las sombras de la tradición y las luces de la fe, nos muestra que no hay nada más poderoso que una mujer decidida a vivir para algo más grande que ella misma. Y mientras Filipos continuaba siendo una ciudad de comercio y ambición, Lidia, con su fe silenciosa y su corazón generoso, marcaba un rumbo que resonaría más allá de su tiempo. A continuación, desvelaremos cómo su influencia se extendió más allá de su vida terrenal y cómo su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y fe inquebrantable. Porque la historia de Lidia no terminó con las oraciones junto al río ni con la liberación de Pablo, apenas estaba comenzando. No creerás lo que vas a escuchar. Aquel amanecer, cuando las primeras luces doradas se reflejaban en el río Gangites, marcó el inicio de una nueva etapa para Lidia. Su hogar, bendecido por la fe y la hospitalidad, se convirtió en un refugio para aquellos que anhelaban escuchar las enseñanzas del Nazareno. Pero lo que pocos sabían era que, en los corredores de su casa, no solo se compartían palabras, también se tejían pactos silenciosos de lealtad y sacrificio que sostendrían la iglesia en su momento más oscuro. Los antiguos documentos, que muchos descartan como meras leyendas, relatan que Lidia no solo fue una anfitriona. Ella se convirtió en la administradora de los bienes que sustentaron a la comunidad cristiana en Filipos. Su negocio de telas de púrpura se transformó en una fuente de recursos para los hermanos que huían de la persecución y para los huérfanos de las familias que habían caído bajo el peso de las leyes romanas. Su mesa, siempre lista para los viajeros, se convirtió en el altar donde se compartían visiones de esperanza y estrategias para proteger la naciente iglesia.
Pero no todo era alegría y celebración. En las noches más oscuras, Lidia enfrentaba sus propios temores. Sabía que cada decisión que tomaba la acercaba más al filo de la espada imperial. Sin embargo, su corazón, templado por la fe y la firmeza, nunca titubeó. Era como una columna de mármol en medio de un mar de incertidumbre, sosteniendo el peso de los sueños de muchos que temían hablar en voz alta. Se dice que, en una ocasión, Lidia recibió una carta de Pablo, escrita con la urgencia de un hombre que sabía que el tiempo era breve. En ella, el apóstol la animaba a no desfallecer, a seguir siendo el faro que guiaba a los nuevos creyentes. Aquellas palabras, más preciosas que el oro para ella, las leyó en voz alta para las mujeres que trabajaban en su taller de púrpura, mujeres que también anhelaban un propósito más grande que sus oficios. Fue entonces cuando Lidia comprendió que su vocación no se limitaba a las telas y los tintes, su vocación era ser la piedra angular sobre la que otros pudieran sostenerse. La historia oculta cuenta que Lidia no solo ofrecía protección material. Era conocida por tener visiones nocturnas que muchos consideraban dones del espíritu. En sus sueños, veía el futuro de la Iglesia, un futuro donde la palabra de Jesús se extendía como un río imparable, tocando corazones más allá de las murallas de Filipos. Estos relatos, nunca canonizados en los textos sagrados, susurran que Lidia se convirtió en la consejera silenciosa de muchos evangelistas que pasaron por su casa, ofreciéndoles no solo comida y descanso, sino sabiduría nacida de la oración y la comunión con lo divino. Así, mientras los hombres discutían estrategias en las plazas y los mercados, Lidia, la mujer empresaria de corazón generoso, tejía en la intimidad de su hogar la red invisible que sostendría la fe de muchos. En cada palabra de aliento, en cada tela de púrpura vendida para financiar la obra, ella se convirtió en la madre espiritual de una generación que cambiaría el mundo. Y aunque la Biblia solo nos deja entrever destellos de su historia, los ecos de su voz resuenan en cada iglesia que hoy se levanta como testimonio de la fuerza de la fe y la hospitalidad. Lidia no buscó títulos ni honores. Su grandeza residía en su disposición para escuchar el llamado de Dios y en la convicción de que su vida, por ordinaria que pareciera, estaba destinada a un propósito eterno. La historia de Lidia, la mujer de púrpura, es la historia de cómo la fe puede transformar no solo un hogar, sino el curso mismo de la historia. Aquí, te contaré cómo sus últimos días estuvieron llenos de misterios y cómo su legado trascendió las fronteras de Filipos, porque esta historia aún no ha terminado. Años después de aquella primera reunión junto al río, el nombre de Lidia había cruzado fronteras, viajando en las historias que los viajeros relataban de ciudad en ciudad. Su casa ya no era solo un taller de púrpura, sino un santuario donde las semillas de la fe germinaban y florecían. Las lámparas encendidas cada noche eran testigos de consejos susurrados, de lágrimas que caían sobre mesas de madera y de decisiones que cambiarían la vida de aquellos que se atrevían a soñar con un reino que no pertenecía a este mundo. Pero mientras la comunidad crecía, también lo hacían las amenazas. Los rumores de nuevas persecuciones recorrían Filipos como un viento helado, y muchos temían por sus vidas. Fue en esos días cuando Lidia se mostró más firme que nunca. La Biblia guarda silencio sobre aquellos años finales, pero los relatos que sobreviven a través de la tradición pintan a Lidia como una protectora incansable. Se dice que, cuando los soldados romanos irrumpían en las casas buscando disolver las reuniones de oración, ella los recibía con la dignidad de una reina y la convicción de una profetisa. Algunos afirman que Lidia enfrentó a los magistrados con las escrituras en la mano, desafiando sus edictos con la fuerza de quien sabe que la ley divina está por encima de cualquier decreto humano. Que sus palabras eran tan firmes que los soldados se marchaban confundidos, incapaces de someter a una mujer cuyo espíritu no podían doblegar. Otros susurran que, en secreto, Lidia enviaba mensajes cifrados a otras iglesias,
organizando la protección de los cristianos perseguidos y ayudando a los que eran encarcelados o desterrados. Los últimos años de Lidia, aunque marcados por el peligro constante, estuvieron llenos de un fuego que no se apagaba. Cada mañana, se la veía caminar entre las mujeres de su taller, orando en silencio mientras sus dedos trabajaban las telas. Cada tarde, se reunía con los ancianos de la iglesia para discernir cómo sostener a los nuevos creyentes. Y cada noche, encendía velas y oraba por la protección de su familia espiritual, segura de que su llamado no era menos sagrado que el de los grandes predicadores. Hay quienes aseguran que Lidia murió en paz, rodeada por las voces de aquellos a quienes había amado y protegido. Otros, más atrevidos, dicen que su muerte fue una semilla más en la tierra fértil de la iglesia, un sacrificio silencioso que nunca sería cantado en los himnos, pero que resonaría en los corazones de cada mujer y hombre que, siglos después, abrirían sus hogares para que la fe encontrara un lugar donde crecer. Lo cierto es que su legado no terminó con su último suspiro. Las mujeres que trabajaron junto a ella continuaron la obra, llevando la llama de la hospitalidad y la generosidad a cada rincón donde la palabra de Jesús era proclamada. Sus hijas espirituales se convirtieron en lideresas, en madres de comunidades que florecían en la oscuridad. Y su nombre, Lidia, se convirtió en sinónimo de valentía, de fe que no se encierra tras muros, sino que se extiende como un río inquebrantable. El eco de sus oraciones aún resuena en los corazones de los que buscan un hogar donde la fe no sea un lujo, sino un derecho sagrado. Su historia nos recuerda que no hay nada más poderoso que una mujer que decide vivir para algo más grande que ella misma. Siguiendo el hilo de esta historia, te revelaré cómo su nombre se convirtió en un estandarte silencioso y cómo sus últimas palabras siguen siendo un susurro de esperanza para todos los que enfrentan sus propias batallas. Porque la historia de Lidia, aunque escrita en los márgenes de la Biblia, es un faro que sigue iluminando las aguas oscuras de este mundo. Cuando los años se volvieron grises y los rumores de muerte flotaban en el aire, Lidia ya no temía a nada. Había aprendido que la fe no se mide en días de calma, sino en la serenidad con la que uno enfrenta las tormentas. Sus últimos días fueron de paz, pero también de un fuego sagrado que iluminaba sus ojos cada vez que hablaba del Evangelio que había cambiado su vida para siempre. Las mujeres que la rodeaban la veían como una madre, una protectora que les había enseñado que la dignidad no dependía del lugar de nacimiento ni de la riqueza, sino de la fuerza de un corazón dispuesto a servir. Su taller se transformó en un espacio de oración constante, y cada trozo de tela púrpura que tejían era también un recordatorio del sacrificio que estaban dispuestas a hacer por una fe que ya no podían ocultar. En las noches silenciosas, cuando el murmullo del río Gangites parecía un canto de ángeles, Lidia les contaba a las jóvenes de su casa cómo había escuchado a Pablo hablar de la libertad en Cristo. Les narraba cómo aquel hombre, perseguido por los poderosos, había encendido en ella la certeza de que la verdadera realeza no se mide en coronas, sino en la compasión con que se sirve a los demás. Les hablaba de cómo, en ese instante junto al río, había sentido que su corazón se abría como nunca antes y como ese momento la había sellado para siempre. Algunos dicen que sus últimas palabras no fueron de despedida, sino de desafío. Que cuando sintió que su cuerpo empezaba a ceder ante el peso de los años, llamó a sus hijas espirituales y les dijo, no permitan que este fuego se apague. Lo que comenzó en mi casa debe seguir vivo en cada corazón que crea, en cada hogar que se abra al amor de Cristo. Con esas palabras, Lidia selló su legado, convirtiendo su muerte en un acto de entrega tan poderoso como su vida. El día que partió de este mundo, no hubo cortejo fúnebre ni cantos solemnes. Pero en cada oración que se elevó desde la casa de Lidia, había un himno de gratitud por la mujer que había dado todo por la causa de Jesús. Se cuenta que, incluso después de su muerte, los viajeros que pasaban por Filipos se detenían en el umbral de su casa para susurrar oraciones.
convencidos de que aún quedaban bendiciones en las piedras y las maderas que ella había tocado. Y así, sin monumentos ni estatuas que inmortalizaran su figura, Lidia pasó a la eternidad como la mujer que abrió su hogar para que el cristianismo encontrara un lugar donde florecer. Su nombre siguió viajando en las cartas que los apóstoles escribían y en las historias que se contaban en los mercados y en las plazas. Cada vez que una mujer alzaba su voz para proclamar el Evangelio, Lidia estaba allí, un susurro silencioso que decía, si yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Llegando ya al final de esta historia épica pero fascinante, quiero que me acompañes a reflexionar sobre lo que significa realmente vivir con fe y valentía. Porque la historia de Lidia no es solo un relato del pasado, es una invitación para que, tú y yo, aprendamos a abrir las puertas de nuestro corazón y convertirnos también en refugios para los sueños de Dios. No te vayas, porque lo mejor está por venir. En el umbral de la eternidad, la historia de Lidia no se detuvo. Porque toda mujer que ofrece su mesa para compartir la fe, todo hombre que abre las puertas de su casa para que otros encuentren consuelo, está escribiendo la continuación de la historia de Lidia. Ella no dejó un testamento escrito en tinta y pergamino, pero dejó un legado que late en cada comunidad donde la hospitalidad y la generosidad son la raíz de la comunión. Hoy, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos un mundo sediento de propósito, la voz de Lidia nos recuerda que no se necesita un púlpito para predicar ni un título para ser grande a los ojos de Dios. Se necesita un corazón que escuche, unas manos que sirvan y una casa dispuesta a ser más que paredes, un faro donde el espíritu encuentre reposo. Así fue el hogar de Lidia, un altar vivo donde la palabra de Dios se encarnaba en actos cotidianos de amor y valentía. Y es que la fe verdadera no siempre se grita desde los tejados, sino que se vive en lo íntimo, en las decisiones silenciosas que transforman la vida de quienes nos rodean. Lidia entendió que su casa podía ser la iglesia más poderosa, no por su tamaño o sus riquezas, sino por el amor que allí respiraba. Ella supo ver lo que muchos no podían ver, que cuando abrimos nuestro hogar para que otros encuentren paz, estamos abriendo también el corazón de Dios para ellos. Ahora, querido amigo o amiga que has llegado hasta aquí, te invito a que reflexiones conmigo, ¿cuántas veces hemos cerrado las puertas de nuestra vida por miedo o desconfianza? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestras ofrendas no son suficientes, que nuestro esfuerzo es pequeño? Lidia nos enseña que no hay acto demasiado humilde cuando se hace con fe. Su historia nos llama a no subestimar el poder de un corazón generoso, a no temer cuando la adversidad nos visita, a recordar que cada acto de bondad puede ser la semilla de un milagro que nunca imaginamos. Si esta historia ha resonado contigo, te animo a que le des like a este video y te suscribas al canal. Porque aquí hablamos de vidas que marcaron la eternidad, de mujeres y hombres que con su fe sencilla cambiaron el curso de la historia. Cada semana, te compartimos relatos y enseñanzas de la Biblia que no solo informan, sino que transforman. Y quiero que seas parte de esta comunidad, donde juntos buscamos la luz que habita en lo más profundo del espíritu humano. Déjame tus comentarios y testimonios abajo, quiero saber cómo la historia de Lidia te inspira a ti. ¿Has sentido alguna vez el llamado de convertir tu casa en un refugio para los demás? ¿Qué acto de generosidad ha dejado una huella en tu corazón? Compartamos nuestras historias, porque, así como Lidia abrió su hogar, también nosotros podemos abrir nuestros corazones para seguir construyendo la iglesia que Jesús soñó. Y que esta frase de reflexión te acompañe hoy y siempre. Cuando abres las puertas de tu vida al amor y a la fe, no solo bendices a los que llegan, también invitas a Dios a morar contigo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que el fuego que encendió Lidia siga iluminando tu camino, hoy y siempre.